Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Que el Señor les bendiga grandemente en esta hora. Súper contento de estar con ustedes nuevamente en un programa más de Radio Amanecer en Estudio. Qué bueno contar con tu presencia. Qué bueno que ahí estás con tu radio o con tu dispositivo electrónico, sea este cual sea. Qué bueno que podemos llegar a tu casa, estar ahí mientras manejas o estás en el trabajo. Bueno, no sé dónde nos escuchas, pero gloria a Dios que puedes profundizar con nosotros en la palabra de Dios. Estamos estudiando, como sabes, una nueva guía de estudio, apenas la primera semana, con el tema Temas del Evangelio de Juan. Así se llama la nueva guía de estudio de Escuela Sabática para este trimestre. Hoy estamos estrenando mes, 1 de octubre, tremendo. Ya estamos en el último trimestre del año 2024. Se aproximan muchas cosas acá en nuestra iglesia, como la gran ofrenda de gratitud en el mes de diciembre. Y también, ¿por qué no decirlo? El próximo año ya viene nuestro Camporí Nacional de Conquistadores Nehemías, tiempo de reforma, y yo me voy a encargar de que tú te acuerdes de ese evento para nuestros pequeños conquistadores de cada iglesia. Hoy está aquí con nosotros, como cada día, mi compañero en esta transmisión y en este estudio de la palabra de Dios, el pastor Roberto Mato. Pastor, Dios te bendiga. Dios te bendiga más, pastor. Gracias por la oportunidad de poder una vez más llegar a los amigos y hermanos que están en sintonía con esta programación de Radio Amanecer en Estudio. Un gusto poder saludarles y poder juntos estudiar la palabra de nuestro Dios. Bueno, hoy tenemos una lección muy interesante, pastor. El milagro del estanque de Betesda. Muy interesante. Una lección que también promete ser de enriquecimiento y de bendición para cada uno de nosotros. Vamos a iniciar orando a nuestro Dios en este momento. Nuestro buen Dios y Padre, gracias por cuidar de nosotros y por darnos la oportunidad de colaborar contigo y juntos en esta hora estudiar tu palabra para bendición de todo el que está en sintonía con esta programación. Usa al pastor Uribe, úsame a mí y permite que seamos bendecidos para bendecir en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, yo quiero iniciar leyendo el primer párrafo que está en la lección para el día de hoy. Y dice así: la siguiente señal que relata Juan tuvo lugar en el estanque de Betesda. Se creía que un ángel agitaba el agua y que el primer enfermo que entraba en ella quedaba curado. En consecuencia, los pórticos del estanque estaban abarrotados de personas que esperaban ser curadas en la siguiente ocasión. Jesús fue a Jerusalén y al pasar junto a la piscina vio a la multitud que esperaba. ¡Qué espectáculo! Toda esa gente, algunos seguramente muy enfermos, esperaban una curación que seguramente no ocurriría. ¡Qué oportunidad para Jesús! Este relato que nos presenta aquí el evangelista Juan de el paralítico de Betesda, la señal número 3 que vemos en esta narrativa del evangelio, es importante porque al igual que las dos anteriores, tiene una relación con, como hemos presentado, con el libro de Éxodo, con los escritos de Moisés allí en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco. Vamos, antes de continuar adentrándonos en el estudio, a recordar el texto que estamos teniendo durante toda esta semana para memorizar, el cual está en el capítulo 20 del Evangelio de Juan, los versos 30 y 31. También Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro, pero estas fueron escritas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de Él. Amén, amén. Es solamente a través de Jesús que tenemos acceso al Padre y a la vida eterna.
Por ello se hace importante que creamos en las señales que Juan presenta aquí su evangelio y a través de esta autentificar que podemos continuar creyendo en Jesús como el Hijo de Dios, como Dios hecho carne. Bueno, yo quiero motivarte a leer más de la palabra. Yo quiero que vayas conmigo al libro de Juan, capítulo 5, versos 1 al 9, donde se nos invita a leer la palabra de Dios en este día. Pienso que nunca debemos descuidar el estudio de la palabra de Dios y no espaciarnos en otras lecturas antes de leer la palabra. Así que vamos a la palabra. Juan capítulo 5, versos 1 al 9, ese relato que nos corresponde estudiar hoy, dice el texto sagrado: después de esto había una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía del cielo en tiempo al estanque y agitaba el agua. El que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? El enfermo le respondió: Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Mientras yo voy, otros descienden antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Al instante, aquel hombre fue sanado y tomó su camilla y anduvo. Era sábado aquel día. ¡Wow! Tremendo milagro este. Interesante, pastor, porque el relato que Juan presenta en algunas versiones, en la parte donde se señala que el agua era removida, que un ángel la movía y el primero que bajaba era sanado, está entre corchetes. Otras versiones ya más modernas y actualizadas no aparece esa parte dentro del texto. Por alguna razón, simplemente porque esto, número uno, era parte de un comentario que no está en el texto original, pero que en la tradición o en la transmisión del texto de los manuscritos fue incluido este comentario dentro del texto, pero no es un secreto para nadie que Dios no actúa ni cura de esa manera. Cómo Dios va a actuar con la ley del más fuerte, que el que entre primero, el que tenga más posibilidades, entonces ese es el que recibe el favor de Dios. Dios no actúa de esa manera. Otro punto es que este estanque fue cavado varias veces, muchas veces fue excavado este estanque desde los años 1800 y tanto, y probablemente allí había un culto pagano a una divinidad llamada Esculapio, un dios que era adorado por ciertos pueblos y ciertas creencias. El tercer punto es que en algunos manuscritos aparece el texto como Betsaida o como Betesda o Betzata. Lo más probable es que sea Betzata la forma original, como está escrito, o el nombre que aparece para este estanque. A pesar de todo eso, el relato sí presenta que Jesús estuvo presente allí en este estanque y tuvo el encuentro con este paralítico que estaba allí, que según el relato bíblico presenta, hacía 38 años que estaba paralítico. Es interesante llevando esto a la relación que hemos estado presentando con el Evangelio, en el Evangelio de Juan, con el libro de Éxodo y con los escritos de Moisés en el Antiguo Testamento, ya que en el libro de Deuteronomio se nos presenta que el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, vagó 38 años. Deuteronomio 2:14 así lo dice, haciendo referencia al libro de Números 13 y 14, cuando se indica allí que cuando Moisés envía a los 2 espías a inspeccionar la tierra, ya habían pasado 2 años de haber ellos salido de la tierra de Egipto. Y cuando vinieron con el informe,
entendemos y sabemos claramente que duraron 40 años. Es decir, los 2 años que tenían cuando habían salido ya de Egipto, más 38 años más que duraron vagando en el desierto, según Deuteronomio 2:14, completan los 40 años. Ahora encontramos en el Evangelio de Juan que Juan presenta que este paralítico tenía ya 38 años que estaba en esta condición. ¿Por qué el pueblo no entró a la tierra prometida antes? Por su incredulidad, por su falta de fe, por no confiar y depositar en Dios. Ahora Juan está presentando que la obra que no se hizo en el pueblo de Israel, Dios la está haciendo a través de Jesús en la persona del paralítico. El paralítico está representando al pueblo de Israel que por su incredulidad no fue introducido a la tierra prometida. Ahora Juan está presentando a Jesús haciendo el milagro, dándole a entender a la nación de Israel, al pueblo, que si tienen fe, el milagro, la obra de Dios se puede hacer en ellos en este momento. Y ese mensaje también queda para nosotros hoy. Tal vez tú estás vagando por el camino de la vida y Dios está diciendo que el milagro comienza en tu vida hoy, que debes dejar de seguir vagando por el desierto de la vida en medio de tus problemas, en medio de tus dificultades, que podemos hoy llegar al estanque, que podemos hoy llegar a la presencia de Jesús y recibir el toque, la sanidad y la restauración que Él quiere hacer. Jesús llega al estanque, Jesús llega a tu vida, Jesús llega ahora para restaurarnos y para darnos el milagro. Dejemos la falta de fe que le impidió al pueblo de Israel recibir el milagro de Dios de introducirlo a la tierra prometida y creamos como el paralítico para que el milagro hoy sea una realidad en nuestros corazones. Bueno, estamos hablando de una persona, pastor, con 38 años incapacitada. 38 años. Estamos hablando de toda una vida, pastor. Estamos hablando de que sueños, proyectos, ideales, todo se había perdido. Estar ahí tirado en el estanque con muchos otros enfermos, como presenta el texto, simplemente esperando algo que no ocurría, que simplemente era un cuento de camino, como decimos en Dominicana. Simplemente los conceptos que se van vendiendo de generación en generación, esos mitos que a veces se dicen, si tú ves el final de un arcoíris, encuentras una riqueza sin fin, cosas así, simplemente cosas que no son ciertas, pero la cultura de repente lo convierte en dogma. Y eso había pasado con estas aguas allí y con el cúmulo de gente que esperaba algo, agarrado de alguna esperanza con el fin de poder rehacer su vida en algún momento dado. 38 años sin esperanza. Este hombre ya prácticamente había perdido todo deseo. Me gusta mucho lo que el autor plantea, pastor, luego de la pregunta que hace en torno a esta piscina para restaurar la salud de esta persona. La pregunta que el Señor le hace al paralítico, que si quiere ser curado, imagínese usted, ¿qué más quería este hombre? Sino la sanidad. Pero el autor dice, cuando alguien ha estado enfermo durante mucho tiempo, la enfermedad se convierte en la norma. Y por extraño que parezca, a veces puede resultar un poco inquietante dejar atrás la discapacidad. El hombre da a entender en su respuesta que quiere curarse. El problema es que está buscando en el lugar equivocado. Y es interesante esto. Número uno, hay personas que están acostumbrados a su estado de salud. Sí, están acostumbrados a no valerse por sí mismos. Ya están acostumbrados a cómo están, a que le den, a que lo muevan. Ya no pueden pensar en otra cosa. Y claro, yo no estoy juzgando a ese tipo de personas, pastor, porque después de 38 años en ese estado, ya no se tiene esperanza, la verdad. Ya es simplemente acostumbrarse a vivir como se está. Es adaptarse a su realidad. Y yo creo que todos, obviamente, tenemos que adaptarnos a nuestra realidad. Pero eso no debería quitar nuestro sueño. Y este hombre estaba en esa condición ya así, ya estaba 38 años, repito, toda una vida en esta condición precaria. Y entonces el Señor hace esa pregunta interesante, si él quería ser sanado. Ir a un hospital, pastor,
y preguntarle a un paciente si quiere ser sano. Sí, interesante, ¿eh? Ir a una prisión y preguntarle a un si quiere ser libre. interno si quiere ser libre. Ir a una gente con hambre y preguntarle que si quiere comida. Si tiene hambre. O ir a una persona con deuda y preguntarle si quiere dinero. Así es, así es. Interesante lo que Juan presenta. La guía de estudio, pastor, ahí dice en el segundo párrafo que Jesús no le pidió al enfermo que ejerciera fe en él. Así es. Tampoco lo conocía. Y es interesante esto porque recuerde que ahora Jesús está en Jerusalén, no está en Galilea. Así es. Las acciones de Galilea no se sabían en Jerusalén todavía. Y ni siquiera sabía quién era que estaba hablando con él. Y lo veremos ya en la lección de mañana, esos detalles. Pero usted notará que Cristo no se presenta, Él no dice yo soy Jesús. Nada de eso, simplemente hace el milagro. Siga leyendo que el párrafo está muy bueno. Dice claramente que Jesús dijo simplemente levántate, toma tu lecho y anda. Pero la fe del hombre se aferra a esa palabra. Y yo quiero enfatizar aquí esa partecita una vez más. Ayer la hablamos acerca del oficial que preguntó y los siervos dijeron cuando sucedió el milagro. Él se dio cuenta que sucedió en el momento en que Jesús dijo la palabra. Correcto. Esa expresión Juan la utiliza bastante porque fue por la palabra de Dios que fueron creados los cielos y la tierra. Fue ese Dios que creó todas las cosas allá en el principio, el que está presente aquí y conforme a la autoridad que hay en Él, por el poder de su palabra, que Él obra en el corazón de las personas. Y hoy Dios nos dice también a nosotros que creamos en su palabra. Lamentablemente se nos ha enseñado a creer en lo que podemos ver y tocar. Las palabras dicen por ahí, se las lleva el viento, son efímeras. Pero la palabra de Dios es poderosa. Amén. Tiene poder y puede transformar a aquello que es imposible para nosotros en algo posible en nuestro favor. Bueno, y creyó, pastor, porque lo que usted menciona no se quedó simplemente en un enunciado. El paralítico creyó. Y yo me pongo a pensar en el estado que estaba ese paralítico. Porque después de 38 años de usted no usar alguna parte de su cuerpo. Como tú dices, ¿cómo levantarse? Ya está 38 años, sí, toda una vida. Es que esas piernas ya no se podían mover. Yo imagino que eso era simplemente el hueso, cubierto con poquita piel encima, porque eran órganos del cuerpo que no se movían. O sea, las piernas no se movían, estaban inhabilitados. Hoy por hoy, cualquier persona que usa un yeso, y usted sabe muy bien a qué me refiero, luego que le quitan el yeso por algún tiempo prolongado, tiene que ir a terapia para que le den los ejercicios, para que le muevan las piernas. Y es un proceso largo para que se restablezca el músculo, para que vuelva a la fortaleza. De repente cuando le quitan el yeso a la persona, su pierna está delgadita en comparación con la otra. Ahora piensa en 38 años, hermano. Piensa en 38 años. Pero el hombre creyó. Y al creer, yo no solamente creo, pastor, que fue el tema de que se levantó y dio un salto. Yo creo que Dios en ese poder de levántate y anda, hubo una regeneración completa de esa persona. Y cómo sus músculos fueron fortalecidos por el poder de Dios. Cómo él no fue a terapia, cómo no fue a ninguna parte. Fue un milagro, una señal portentosa de parte de Dios para un ser que no tenía capacidad de moverse y que ahora Dios lo estaba restableciendo por su palabra. Así como usted dice, esa palabra que tiene poder, que de la nada trae las cosas a la existencia. Simplemente levántate y anda, y el hombre da un salto y se levanta. Porque creyó en la palabra de Dios, creyó. Y es la palabra clave que se está moviendo en el Evangelio de Juan. Cuando la gente cree en Jesucristo, cuando la gente cree en las palabras de Dios, cuando la gente confía en el Salvador, entonces Dios puede hacer esas grandes señales prodigiosas, maravillosas, que podemos ver aquí en el capítulo 5. Esa palabra tiene poder hoy de restaurar nuestras vidas, no importa la condición en la cual nos encontremos. Esta pregunta de Jesús al paralítico parece una pregunta tonta, hasta diríamos una pregunta un tanto insultante para alguien que está en una condición y que anhela que alguien lo ayude de la misma. Pero en lo más profundo, esta pregunta que Jesús le hace al paralítico llega al corazón, y es porque entiendo que hay personas que muchas veces no quieren ser sanados en lo más profundo, sino solamente ser liberados de alguna condición, que alguien les provea algo para su sustento.
Muchas veces queremos liberarnos de las consecuencias del pecado, pero nos gusta el pecado. Muchas veces queremos ser librados del dolor, pero nos gusta la situación y amamos esa situación. No queremos realmente salir de alguna situación en la cual nos encontramos. Queremos cambiar la situación a nuestra manera, pero Jesús, al hablarle al paralítico, obró de la manera que él creía que podía ser liberado de su condición. En el libro Palabras de Vida de Gran Maestro, la escritora Elena de White nos dice en la página 266, en el segundo párrafo: nadie diga, no puedo remediar mis defectos de carácter. Si llegas a una conclusión tal, sin dudas dejarás de obtener la vida eterna. Y sigue diciendo, la imposibilidad reside en tu propia voluntad. Si no quieres, no podrás vencer. La verdadera dificultad surge de la corrupción de un corazón no santificado y de la renuncia a someternos al control de Dios. Amén, amén. Dios nos invita a creer y aceptar lo que Él nos pide, lo que Él nos dice, y la transformación y el cambio vendrá a nuestra vida. Bueno, yo quiero tomarme los últimos minutos de hoy, pastor, para la última pregunta que hace el autor de la guía de escuela sabática. Él menciona, más tarde, Jesús se encontró con el hombre en el templo y le dijo, mira, que has sido sanado, no peques más, para que no te venga algo peor. Juan 5:14. No peques más, para que no te venga algo peor. Wow. Y entonces estaba leyendo algunos comentarios con el tema de la sanidad que el Señor obró en este hombre y cómo Dios hace cosas interesantes. Hay un pensamiento en el libro El Ministerio de Curación, en la página 76 y 77. Ahí se escribe lo siguiente: al curar las enfermedades, Cristo decía muchas veces a los enfermos, no peques más, para que no te venga algo peor. Juan 5:14. Así les enseñaba que habían atraído su dolencia sobre sí al transgredir las leyes de Dios y que la salud no puede conservarse sino por medio de la obediencia. El médico, sigue escribiendo Elena de White, el médico debe enseñar a sus pacientes que han de cooperar con Dios en la obra de la restauración. El médico echa cada vez más de ver que la enfermedad resulta del pecado. Sabe que las leyes de la naturaleza son tan ciertamente divinas como los preceptos del Decálogo y que solo por la obediencia a ellas puede recuperarse o conservarse la salud. Él ve que muchos sufren los resultados de sus hábitos perjudiciales. Cuando podrían recobrar la salud, se hiciesen lo que está a su alcance para su restablecimiento. Es necesario enseñarles que todo hábito que destruye las energías físicas, mentales o espirituales es pecado y que la salud se consigue por la obediencia a las leyes que Dios estableció para bien del género humano. Esto es muy interesante porque hay un texto en Romanos que dice que el hombre cosecha lo que siembra, pastor. Así es. Y muchos de nuestros problemas de salud es simplemente el resultado de lo que hemos sembrado. Y aunque el texto, la lección de hoy no es un tratado de salud, lo que estamos planteando acá, es un Dios que restaura a un enfermo, pero también es un Dios que le dice al enfermo, oye, cuídate, oye, no sigas pecando, oye, apártate de lo incorrecto para que no te venga algo peor. Ya tú fuiste sanado, ya tú caminas 38 años de tu vida postrado, ya yo te restauré, ahora vive una vida como un restaurado. O sea, ten hábitos correctos de vida. Y yo quiero hacer un llamado a cada persona que nos escuche en esta hora, tanto a miembros de iglesia como a aquellos que no son miembros. Hay cosas que usted tiene que cuidarse de consumir o simplemente no consumirlas nunca. Mencionábamos, por ejemplo, el tema del alcohol. El alcohol no es un remedio. Cristo no crea el alcohol. El Señor no diseña un plan para que nos alcoholicemos o tengamos un trago ocasional o un trago social. El Señor desea mi salud y el alcohol me mata, ¿eh? El alcohol no es un medicamento. No por nada en cada una de estas bebidas alcohólicas se obliga a colocar una etiqueta que dice que el consumo de alcohol es perjudicial para la salud. Por lo menos en Dominicana, tal vez en otro país del mundo no pase eso. Pero aquí está claramente reglamentado como un elemento dañino, tóxico. Es una droga.
¿Y qué decir de tantas comidas que comemos de forma inapropiada? Si se puede llamar comida. Cuando estamos consumiendo cosas que no deberíamos consumir, cuando estamos comiendo carnes que Dios prohíbe que comamos, o simplemente la estamos cocinando de forma inadecuada, o estamos comiendo con tantas grasas saturadas, o simplemente no hacemos ningún tipo de ejercicio, o simplemente no tomamos sol. O sea, hay tantas cosas que nos estamos matando nosotros mismos y nos llevan a una enfermedad tremenda. Así que el llamado de Dios es a que nos apartemos de esto y podamos crear hábitos de salud que nos permitan vivir una mejor vida aquí en la tierra en el nombre de Dios. Eso nos va a llevar a que cortemos algunos consumos, repito, a que controlemos nuestra boca para que lo que entre por ella sean elementos que nos beneficien. Así que apartémonos del mal para que podamos vivir mejor en el nombre de nuestro Dios. Así es, pastor. Solamente añadir que muchos quieren que Dios les acomode su vida en el desierto, más que entrar en la tierra prometida. El paralítico le respondió a Jesús: no tengo quien me meta en el estanque. Pero hay personas que con Cristo ahí, con el Salvador ahí, se aferran a tradiciones, como usted acaba de mencionar, a estilos de vida corrompidos que dañan y vienen en detrimento de la salud y de su cuerpo, y lamentablemente con Jesús ahí ofreciéndole la oportunidad de cambiar y de mejorar y de tener un nuevo estilo de vida, persisten en continuar con la vida que durante tantos años han estado viviendo. La oportunidad, el consejo es que si quieres que Dios te restaure, cree en su palabra y toma la decisión hoy de levantarte y andar y vivir como Él espera que tú vivas. Bueno, esto fue el milagro del estanque de Bethesda para hoy, martes 1 de octubre. Que el Señor te bendiga. Vamos a orar y mañana seguimos con este mismo relato, por cierto. Que Dios te bendiga. Oramos. Padre, gracias te damos en esta hora. Gracias por tu presencia. Gracias porque tú eres un Dios de milagros, de señales, porque tú haces lo imposible en nosotros. Un enfermo de 38 años, simplemente con tu palabra, es restaurado. Y damos gloria a ti, Señor, porque eso que hiciste ese día en ese estanque, también está dispuesto a hacerlo en nosotros. Hay mucha gente que está postrada, que debe ser levantada. Y yo estoy seguro que en tu nombre tú le puedes levantar en esta hora. Gente que han perdido la razón de vivir, gente que ya no tiene esperanza, gente que piensa que ya su vida terminó. Muéstrale, Señor, en este momento que contigo nuestra vida puede ser reiniciada. Amén. Que podemos volver a empezar, que podemos poder tener un nuevo rumbo en nuestra vida, que podemos levantarnos y saltar, oh Señor, basado en tu palabra. Así que bendícenos hoy. Gracias, Señor, por lo que haces. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.